cedo el micrófono a la hermana Micaela. Hermana Micaela, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Micaela Villanueva y como siempre es un honor acá, pero precisamente hoy queremos darle la bienvenida a cada una de ustedes porque se ha tomado el tiempo de hacer este espacio para unirnos y no tan solo unirnos, sino de recibir la palabra de Dios. Y edificarnos unas con otras y animarnos especialmente en este tiempo. Entonces, a cada una de ustedes así recibamos a que abrazarnos a distancia y sentir ese amor, ese calor humano que cada una se transmite a través de esta pantalla. Entonces, mis hermanas, una bienvenida de parte de la Iglesia del Ministerio de Mujeres de Santa Cruz, Bolivia, y también de nuestra hermana oradora. Entonces, con humildad, les quiero dar la bienvenida a su pantalla, hermana, que es que a través de esta pantalla nos vamos a ser edificadas hoy esta tarde y todo para la gloria y honra de Dios, hermanas. Y gracias por estar acá. Y Amén, ahora le vamos a dar el pase a nuestra hermana Reina Ulloa, que viene con la oración para iniciar este programa, hermanas. Hermanita Reina, si puede encender su micrófono. Buenas tardes a todas, Dios les bendiga. ¿Qué no oigo yo? ¿Me escuchan? Hermana, ahí la escuchamos. Ahora sí. Ok, hermanitas, ahora sí, ¿verdad? Estaba orando y no está. Ok, bueno. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar, hermanos. Padre bendito, en este momento, un grupo de tus hijas estamos reunidas, Señor, para glorificar y alabar su santo nombre. Padre, estamos pidiendo perdón por las ofensas hacia usted y hacia nuestro prójimo. Perdónelo, Señor. Señor, que vuestro amor abunde aún más y más en todo y en todo conocimiento, Señor. Padre Santo, perdónenos nuestras ofensas, Señor. Perdónelo. Usted es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. Oh Señor, enséñenos sus caminos. Queremos siempre caminar en ellos. Jehová, Padre Celestial, le rogamos que escuche nuestra voz. Quédese con sus hijas. Usted es nuestro invitado de honor. Señor, que su Santo Espíritu nos cubra y que el mensaje que trae nuestra hermana se quede en nuestro corazón y en nuestra mente para ponerlo en práctica. Muchos lo necesitan y lo necesitamos, Señor. Quédese con nosotros. Se lo suplicamos en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro mediador. Amén, hermanas. Amén. Amén. Amén, hermanas. Bueno, pues vamos a continuar con las alabanzas. Están a cargo de la hermana Mírtala Rodríguez. Hermanita Mírtala, si puede prender su micrófono. ¿Cómo están mis hermanas? Buenas tardes. Buenas tardes, mis hermanas. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Le damos gracias a Dios. ¿Sí me escuchan? Amén, hermano. Muy bien. Cantemos, mis hermanas, para honra y gloria de Dios.
Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón, estallándose de amor. Todas a una voz a Dios, gracias damos. Bienvenidas, bienvenidas. Disculpen mis hermanas. Las hermanas de aquí nos gozamos en decir bienvenidas, bienvenidas, al volvernos a reunir, bienvenidas. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió, bienvenida. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenida. Bienvenidas, bienvenidas, las hermanas de aquí, nos gozamos en decir bienvenidas, bienvenidas, al volvernos a reunir, bienvenidas. Con su tierna compasión, Dios nos dio consolación, contestó nuestra oración, te ha traído. En la alegre reunión que rebosa animación, canta hoy el dulce son, bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidas, las hermanas de aquí, nos gozamos en decir bienvenidas, bienvenidas, al volvernos a reunir, bienvenidas. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagradas al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, cantaremos. Aleluya, aleluya, todas juntas con Jesús, todas juntas en su luz. Aleluya, aleluya, todas salvos por su amor. Aleluya. Amén, hermanas, amén. Amén, hermanas. Pues bueno, continuando, tenemos la lectura de la palabra por nuestra hermana Ana Daisy Valencia. Hermanita Ana, si puede encender su micrófono. Ahí está nuestra hermana Ana Valencia, pero no le ha quitado el micrófono. No se oyó, hermana, lo siento, no sé, no escuché. Bueno. Bendiciones, hermanas, ¿me oyen? ¿Me oyen, hermana? Amén, hermana. Qué bonita, sí la vimos. Es que lo que pasa es que oye un ruido así. Bueno, bendiciones a todas mis hermanas, y como a mí me toca leer el versículo, como dijo el hermano Pablo a los Efesios, gracia y paz a vosotros, Dios nuestro Padre Señor. Voy a leer Efesios 1:5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptosos en el amado. Amén, hermanos. Amén, hermanas. Sí, bueno, se oye. Pues continuamos. Sí, hermanita, sí la escuchamos. Bueno, sí, gracias, hermana. Dios me la bendiga.
Gracias, hermanita. Vamos a continuar con la oración por la maestra de esta tarde. Le dejamos el lugar a la hermanita Araceli Portillo. Amén, hermana. Aquí estamos. Dios me las bendiga a todas en el nombre del Señor. Les saludamos desde aquí de Arkansas y vamos a orar aquí por hermana Gladys, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo usándola con esa palabra que hermosa que siempre nos trae. Vamos a venir en palabras de oración. Padre y buen Dios que esté en los cielos, Señor amado, usted que está en los cielos, en las alturas y en todo lugar, Padre. Gracias le damos por este momento hermoso, Señor, que nos permite de poder venir, Señor, a escuchar su palabra. Y así, Padre, pidiéndole por hermana Gladys, Señor, que sea usted, Padre, ese Espíritu Santo, usándola, Señor, como solo usted puede usarla, Señor, dándole palabras entendibles, llenas de sabiduría, Señor, que toquen nuestro corazón, Padre, que llegue a nuestras vidas, Padre Santo, para que así también, Señor, podamos ponerla en práctica y ser diferentes, Señor, cada día. Gracias por la vida de hermana Gladys, Señor. Yo le pido que la bendiga, que le dé sabiduría más todavía, Señor, que le guarde a ella, a su familia, Señor, que la use en este momento, Señor, que esas palabras que usted trae a través de ella, Señor, llegue hasta lo profundo de nuestro corazón, Señor Jesús, tocando, Señor, en cada necesidad de cada una de nosotras, Padre. Guárdela, bendígala en gran manera, Señor, y úsala, Padre, para tu gloria, con su Espíritu Santo, que sea con ella en este momento, Señor, dándole fuerza, fortaleza, sabiduría, Señor Jesús. Y todo esto, Padre amado, yo lo ruego, yo lo imploro, Señor, en el precioso nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me las bendiga. Amén, hermana. Pues para la presentación de esta tarde de nuestra maestra, tenemos a la hermanita Luz Meléndez. Hermanita Luz. Muy buenas tardes todas, hermanas. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, ok. Sí, Pues yo hermanita, sí se me escucha. tocó presentar a nuestra hermanita, la que tiene el privilegio de hablar de la palabra de Dios el día de hoy, a nuestra hermanita Gladys Mejía. Ella tiene, no me acuerdo si 50 años o 36 años de bautizada. Ella está casada con el hermano Jaime Jiménez, tiene 2 hijos, tiene 3 hermosas nietas. Ella es entregada a las cosas de Dios, es una buena amiga. Ella es conocida por todas ustedes, por toda la faz de la tierra, es una viajera. Ella siempre está puesta para servir, para hablar de la palabra de Dios. Pues ya, sin quitarle más tiempo, hermana Gladys, predíquenos, por favor. Gracias, hermanas. Bueno, buenas tardes, hermanas. Es una gran bendición que estemos juntas como hermanas cristianas, al igual que lo hicieron los discípulos de Jesús. Ellos se llamaban hermanos entre sí, o sea, los escogidos o fieles, mientras que los demás se referían a ellos como a los nazarenos o los galileos. Nosotras somos cristianas porque somos seguidoras de Cristo, ya que hemos recuperado nuestra identidad para imitar a Cristo. La palabra identidad refleja características propias de una persona, porque nosotros fuimos creadas con características que se asemejan a las de nuestro Creador. Y dice en Génesis, como todas sabemos, en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, o sea, hermanas, parecidas a Dios y con la voluntad propia de razonar, de elegir, de sentir, etcétera. El hombre
es el reflejo de la inteligencia y la libertad de Dios. Y en Génesis 2:7 dice la palabra de Dios. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue él a imagen de Dios. Entonces, hermanas, vemos que también tenemos esa libertad de voluntad y de inteligencia. A esa obra, hermanas, el maestro lo llamó a Adán, esa obra maestra que hizo Dios, y lo dejó en un lugar, en un paraíso, con un mandato de no tocar el árbol del conocimiento del bien y del mal. También le dio la responsabilidad de nombrar y cuidar a todos los animales. Pero a causa, hermanas, de esa desobediencia, Adán y Eva, o sea, la compañera que Dios formó de la costilla de Adán, fueron expulsados de ese lugar. Pero antes de eso, Dios prometió a la serpiente, quien fue la que engañó a Eva, un misterio en el cual traería una esperanza para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotras. Que se comenzaría a profetizar desde Abraham. Y dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y tu simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar, o sea, el talón, ¿verdad? Adán y Eva comenzaron a tener hijos y sus hijos a multiplicarse, pero también se comenzó a multiplicar la maldad de los hombres. Y vean lo que dice en Génesis 6, del 5 al 8. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendrían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y lo haré lo mismo con los animales, los reptiles, las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Y en el versículo 8, pero Noé contaba con el favor del Señor. O sea, hermanas, que gracias a Dios, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y en el versículo 13 comienza un diálogo entre Dios y Noé. ¿Quién fue Noé? Un hombre justo, un hombre honrado que anduvo fielmente con Dios. Y Dios decide destruir la tierra. Dios decide destruir la tierra por tanta maldad, por tanta violencia, y Él cumple su palabra. Y por eso es que vino el diluvio, hermanas, y sí se cumplió. Hasta acá, Dios se ha dirigido a su creación, ya sea individualmente o por grupos. Se nombra el nombre de Adán, Caín, Noé, y también se dirige a como los seres humanos, los hijos de Dios. Pero en el capítulo 12 de Génesis, el Señor Dios deja sentir una conexión muy íntima con el llamado que le hace a Abraham para una misión muy especial, donde podemos connotar que Dios mismo es quien tiene todo en control. Un plan trazado para una nueva generación, el cual Él la tomará como su pueblo escogido, a quien le entregará una tierra fértil
La palabra de Dios dice donde habrá miel y leche, pero es una tierra fértil. Podemos asumir también que Dios ha dejado atrás su dolor causado por la generación pasada. Y acá vemos a un Dios amoroso, hablando y derramando bendiciones para ese pueblo a quien Él guiará, protegerá, proveerá hasta llegar a la tierra prometida. Y deseo enfatizar que esa nueva generación tuvo el privilegio de ser protegido, elegido por Dios como su pueblo amado. Dios se entregó a ellos e incluso los identificó como los hijos de Dios, la amada, la bella y delicada hija de Sión, como dice Jeremías 6:2. Jeremías 6:2. Y se refiere también como la Jerusalén, los hijos de Dios, los hijos de Israel y también el remanente. Y también pues hay más nombres como los ha identificado. Pero tristemente y como hasta ahora el ser humano es de constante pecar e inclinado a hacer el mal, como dice Génesis 6. Ese pueblo consentido y cuidado por Dios se vuelve nuevamente a la desobediencia, a la idolatría, a los falsos dioses. Y Isaías 57, versículo 3 y 4 nos dice, mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria, hijos rebeldes, generación mentirosa. Y también en Isaías hay una lista de cómo Dios los ve, cómo Dios los señala, cómo Dios los está identificando. Y dice Isaías 59, del 2 al 5. Isaías 59, del 2 al 5. Pero vosotros iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos, porque vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura maldad. No hay quien clame con justicia ni quien abogue con honestidad. Confiad en la confusión y hablan falsedades, conciben malicia y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que come de sus huevos y del que es aplastado sale una víbora. Es interesante que en estos versículos 7 veces se menciona la palabra vuestros. Vea cómo el Señor está declarando, acusando, hablando con esa seguridad. Y 2 veces dice vosotros. Entonces está hablando de ese pueblo. Entonces pongamos también nosotras, ¿verdad? Dentro de esa corrección, ese señalamiento. En Jeremías 17:4, Jeremías 17, versículo 4, también la palabra de Dios habla, y por tu causa harás que se pierda la heredad que yo te di. Te haré servir a tus amigos en una tierra que no conoces, porque habéis prendido un fuego en mi ira que arde ahora para siempre. Y os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Bien, hermanas, hemos oído varios pasajes para recordar
la desobediencia, la rebeldía del pueblo escogido por Dios. Pero también los pasajes son testigos del amor, los cuidados y la paciencia de Dios. Como Dios conoce nuestros corazones y sabe quiénes aceptarían la ley y quiénes serían salvos por fe, Dios ya tenía su plan desde Génesis 3:15. Génesis 3:15. Y Abraham recibe la promesa que de su simiente se levantaría un Salvador. De la simiente de dice la palabra de Dios, Abraham, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús, como dice Hechos 13:23. Hechos 13:23. Hermanas, dice la palabra de Dios también en segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y desde el Edén hasta los evangelios es manifiesto la paciencia de Dios. Y Él nunca cerró su corazón para que el pueblo judío se arrepintiera, a pesar de su dureza de su corazón. Y vamos a escuchar las palabras en el Nuevo Testamento de cómo Lucas está exhortando a los judíos a hacer un cambio de corazón para que busquen un arrepentimiento. Y dice Hechos 7:51. Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Y dice Juan en el capítulo 1, versículo 11, Juan 1:11, vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Entonces, el pueblo de Dios, ese pueblo amado, abre paso a un cambio. Y a la vez vemos la sombra de Génesis 3:15, de esa promesa que le hizo Dios a la serpiente. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso es, y Jesucristo, hermanas, vino con la misión de salvar al pecador, al perdido, y no para hacer su voluntad. E incluso Jesucristo cumplió y obedeció la ley. Y se recuerdan, hermanas, que también dijo, dad a César lo que es del César. Hermanas, Abraham se le dio la promesa. Los profetas anunciaron la venida del Mesías. Juan el Bautista preparó el camino para él. Y Jesucristo anunció el reino de Dios y la liberación del pecado, como dice Mateo 1:21. Y dice Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero era necesario que Jesucristo creciera en conocimiento, sabiduría, obediencia y sin pecados, para llevar nuestros pecados y ocupar nuestro lugar en la cruz, y para comprar con su sacrificio de cruz la oportunidad para que las ovejas que no eran de su rebaño fueran libertadas de la esclavitud del pecado. ¿Y qué dice Juan 10:16? Juan 10:16 dice,
tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. ¿Y cuáles son esas ovejas, hermanas? Los gentiles. Nosotras somos esas ovejas que no pertenecíamos al rebaño del Señor. En otras palabras, dice Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Vean qué hermoso, hermanas. Y podemos también acotar en Romanos 8 que por la dureza del corazón, la rebeldía, la rebelión de su pueblo, Dios abre la puerta para la salvación de los gentiles después de la muerte, por supuesto, ¿verdad? De la muerte de Jesucristo, para formar parte del pueblo espiritual de Dios. Y para eso tendría que suceder, era necesario que la expresión máxima de amor se llevara a cabo, como dice Juan 3:16, en donde se llevó esa expresión máxima en la cruz. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, con mayúscula, dice, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No sé, ¿verdad?, si hay amigas visitantes, pero la palabra de Dios es segura, nos asegura que solamente a través del bautismo se puede ser parte de la familia de Cristo. Y esto es lo que hicieron muchos judíos y gentiles después de escuchar el evangelio, como dice Hechos 2:37 y 38. Ellos, hermanas, oyeron y se compungieron. Eso es sentir el dolor, sentir la culpa, el aceptar, hermanas, lo que se había hecho con Jesucristo, el aceptar que ellos eran parte de ese ministerio que el Señor había predicado y los profetas, y que ellos no habían razonado, no habían entendido. Por eso a ellos les dolió, igual que a nosotras, hermana. Cuando hacemos algo y estamos conscientes, también nos duele nuestro corazón. Y eso es lo que pasó en Hechos 2, del 37 al 38. Ellos, parte de judíos, gentiles, ellos también escucharon, entendieron, aceptaron la palabra de Dios. Y lo más hermoso, que obedecieron, hermanas. Y dice, ¿verdad?, que en el día de Pentecostés fueron bautizados como 3,000, después como 5,000. Vean, hermanas, qué lindo y cómo la palabra de Dios tiene ese poder. Y cuando nosotras entendemos, hay un cambio. En la obediencia del bautismo, recibimos el perdón de pecados, el don del Espíritu Santo. Y después de esto, recibimos una lluvia de bendiciones, dones, promesas espirituales que recibiremos al final. Pero esto es con la condición, hermanas, si perseveramos en la palabra hasta el final. No olvidemos que el pueblo de Dios despreció el privilegio de ser el pueblo escogido. Por eso pongamos mucha atención a las palabras de Pablo que nos habla en Gálatas 5:13. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados,
Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Bien, ¿cuáles son las bendiciones que recibimos en el momento del bautismo cuando somos nuevas criaturas? Como lo dice en 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17 nos dice que somos nuevas criaturas. Cuando nacemos del agua, cuando somos perdonadas, ya somos nuevas criaturas. ¿Y qué dice Romanos 3:24? Somos justificadas, nuestros pecados son perdonados. Además, hermanas, Dios no se acordará más de ellos. Él es el único que no nos está sacando el pasado. ¿Por qué? Porque Él nos perdona de corazón, hermanas. ¿Qué dice Romanos 1:8? No nos espera ninguna condenación. Esta es una promesa, hermanas. Romanos 8:2. Somos libres de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavas de la muerte, hermana, y no estamos bajo el ayo, no estamos bajo la ley. Y en 1 Corintios 1:2 dice, 1 Corintios 1:2, somos santificadas y hechos aceptos por Jesucristo. En 1 Corintios 1:30, somos rectos y santos en Cristo. Pero, hermanas, tengamos cuidado en esto. Somos rectos y santos en Cristo, pero los cristianos no somos salvos, siempre salvos. Tenemos que ir trabajando diariamente. Por eso nosotras tenemos a un abogado, pero nuestra meta es cambiar cada día. Y en 1 de Corintios dice, seremos vivificadas en la resurrección. Esta es una promesa espiritual. Todo lo que vamos a recibir después de esta vida, hermanas, son promesas espirituales. Gálatas 3:28 dice, somos uno en Cristo con todos los cristianos, porque somos un solo cuerpo. Efesios 1 del 3 al 4. Efesios 1 del 3 al 4. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo y santos sin mancha y cubiertos con el amor de Dios. El Señor Jesucristo, hermanas, es nuestro abogado. No se nos olvide, hermanas, que por eso tenemos que estar en constante renovación de espíritu. Efesios 1:13 dice, somos sellados como propiedad de Dios por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo, hermanas, la que nos identifica, nos hace ver diferentes en el mundo. ¿Por qué? Porque somos guiadas por el Espíritu Santo. Y Efesios 18 dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es un mismo pensamiento, pero en otras palabras lo encontramos en Romanos 3, del versículo 1 al 2. Romanos 3, del 1 al 2. ¿Y qué nos dice Efesios 2:6? Dice, somos resucitados para sentarnos con Cristo en gloria. Hermanas, cuando nosotras oramos, le imploramos, le decimos, Señor, ponemos a tus pies.
aquí, hermanas, estamos llegando a su presencia a través de la oración. Efesios 5, 29 al 30, somos parte del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia. No nos bautizamos para ser miembros, no, hermanas. Somos parte de la iglesia, pero venimos al bautismo por obediencia. En segunda de Timoteo 2:10 dice, tendremos gloria eterna. Esta, hermanas, es una promesa espiritual. Y nuestro pasaje estrella está en Efesios 1 del 5 al 6, que leyó nuestra hermana Ana Valencia, donde dice Pablo, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Pero preguntémonos, ¿por qué merecemos este privilegio, hermanas? Y Primera de Pedro 2:24, Primera de Pedro 2:24 nos contesta, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado, vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Y veamos lo que dice Efesios 2:10. Somos hechura suya. Y esto, hermanas, nos regresa a Génesis 1:26, porque somos su obra maestra. Hermanas, esta lección me va a tomar 30 minutos para compartirla, pero para nuestro Dios y Señor le tomó más de 2000 años, por lo menos, hermanas, para preparar el camino, para que nosotras fuéramos salvas por medio de la gracia. Esto suena tan sencillo, pero hermanas, ese pueblo desobediente estuvo perdido por 40 años, 400 años como esclavos. Vean cómo ha pasado. Ha sido un proceso, hermanas, para que el Señor Jesucristo llegara y en ese ministerio de 3 años, Él nos diera el ejemplo. Él viniera, hermanas, que el verbo se hiciera carne. ¿Para qué? Para darnos este privilegio, hermanas, para ser salvos por medio de la gracia. ¿Y cuál es nuestro propósito como hijas adoptadas? Dice Primera de Pedro 9 al 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos un propósito, el por qué fuimos adoptadas como hijas de Dios. Y hermanas, esa luz admirable no es cualquier luz, es Jesucristo, hermanas. Tenemos que valorizar ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz por nosotras, para comprar con su sangre el derecho de que seamos hijas suyas. Él, hermanas, adquirió en Mateo 24, del 4 al 5, vean cómo responde Jesucristo. Mateo 24, del 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre,
diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Hermanas, no nos dejemos engañar, no nos descuidemos, ya que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto lo sabemos, pero cuando hay esa tentación, cuando hay tribulaciones, nos olvidamos, primeramente, que tenemos a un Padre. Segundo, que somos adoptadas. Y el Señor hizo muchos milagros, abrió el mar, hermanas. Así que tenemos que entregar nuestras tribulaciones, nuestras tristezas, nuestros problemas y confiar en Dios. Y para eso estamos como hermanas, para compartir, hermanas, nuestros problemas, nuestras penas, para orar unas a las otras. Entonces, no nos desviemos nuestros ojos de la mirada de Jesús, como dice en Hebreos 2. Si nosotras, hermanas, no nos desviamos, vamos a mantener firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esto lo vemos en Hechos 10, del 23 al 24. Y como conclusión, hermanas, les dejaré las palabras de Tito 3:3. Porque nosotros también en otro tiempo, acuérdense que ahora ya somos adoptadas, porque nosotras también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. No olvidemos que hoy, como hijas adoptadas, tenemos otra forma de vivir y tengamos cuidado de no ser reprobadas como el pueblo de Dios. Gracias, hermanas, por el deseo de haber estado acá, por haber dedicado su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.